quiero comentar un poquito, muy brevemente, un poco de teoría, pero me quiero centrar sobre todo en presentaciones porque yo creo que os viene, yo como madre, la verdad es que la teoría, bueno, pues la podemos encontrar en muchos sitios, pero sobre todo quiero mostraros cómo trabajamos aquí el área del lenguaje, ¿vale? Bueno, los periodos sensitivos, ya lo comenté en el otro taller, en el de sensorial. Bueno, los periodos sensitivos son una fuerza interior que guía al niño a centrarse en un determinado aspecto de su entorno que necesita para su desarrollo, ¿vale? Estos son lapsos de tiempo transitorios durante los cuales los niños aprenden sin fatiga. Como veis en el gráfico, el PowerPoint, pero con todos los... sí, mira, ven un poquito. Es que me estáis diciendo que estáis viendo todo y no sé por qué. No me sale la configuración. Tienes que poner aquí en... Ah, vale, perdón. Eso, claro. Ya decía yo. Pues por ahí está. Bueno, los periodos sensibles de la etapa de 0 a 6 años. Pues como veis en el gráfico, el área del lenguaje tiene el punto álgido sobre los 3 años y es en ese momento cuando nosotros empezamos con las presentaciones de lenguaje. Si vemos que el niño no está preparado, no pasa nada por... Me estoy escuchando con retorno. No pasa nada por empezar más tarde, ¿vale? Pero bueno, los primeros, las primeras presentaciones de lenguaje son muy sencillas y normalmente el niño cuando entra en el ambiente de los 2 años y medio a los 3, pues ya les estamos dando lenguaje, ¿vale? Los propósitos de este área, bueno, pues el primero y fundamental es ayudar a la construcción de la personalidad del niño. Esto ocurre cuando el niño se puede comunicar con los demás y cuando puede expresar sus ideas y sus sentimientos. Nosotros no estamos tratando de que el niño aprenda a hablar, a escribir o a leer por el hecho de hacerlo. Esa no es lo que buscamos, sino que lo que pretendemos es facilitar el pensamiento y establecer y mantener sobre todo la vida social, ¿vale? María Montessori decía en el libro de la mente absorbente que el lenguaje tiene tal importancia para la vida social que podemos considerarla como la base de la misma y es lo que permite a las personas a unirse en grupos y naciones, ¿vale? El área del lenguaje, ¿por qué está formado? Bueno, pues está formado por el lenguaje hablado, por la escritura y por la lectura. Como os he dicho, los niños desde que entran a casa de niños estamos dando presentaciones de lenguaje hablado, así empezamos con ellos. ¿Qué tipo de ejercicios son? Bueno, pues lo que pretende, bueno, ahora os digo los ejercicios que son o los trabajos que son. Lo que pretendemos con el lenguaje hablado es dar al niño herramientas, fomentamos que el niño haga por hablar, lo hacemos todos los días en varios grupos que hacemos durante todas las mañanas y sobre todo también a nivel individual. También trabajamos el lenguaje hablado, bueno, con lectura de cuentos, con rimas, con poemas, con canciones, con trabalenguas. Esto es algo que vosotros podéis hacer día a día en vuestra casa y que al niño le va a ayudar muchísimo. En el ambiente, ¿cómo trabajamos nosotros? ¿Qué trabajos hay?
puramente de lenguaje hablado. Bueno, pues conversamos en grupos, fomentamos que hablen entre ellos, contamos historias e inventamos historias, que normalmente, bueno, hemos escrito varios libros con historias inventadas, libritos que hacemos aquí, que luego tienen en el rincón de lectura para que ellos lo puedan leer, lectura de cuentos, juegos usando las funciones de las palabras. Este tipo de juegos, ¿cómo son? Bueno, pues a lo mejor estamos en un grupo y le digo a Fernando, ¿puedes traerme una esponja azul? ¿O te puedes poner frente a la puerta? ¿Te puedes poner a un lado de la mesa? Son este tipo de juegos, son muy básicos, pero a ellos les ayuda sobre todo para adquirir vocabulario. Y luego con nomenclaturas. Esto es una de las presentaciones que tengo, ahora lo vamos a ver más adelante, y otro de los trabajos que tenemos es, como ya os comenté cuando di el taller de sensorial, los materiales de sensorial primero se presentan prácticamente sin lenguaje, sin hablar, y cuando el niño ya ha explorado y ha experimentado ese material, entonces se les da lenguaje. Por ejemplo, en los bloques de cilindros, pues decimos esto es un cilindro, este es el orificio donde tiene que ir metido el cilindro, este es alto, este es bajo. Lo mismo con la torre rosa o con cualquier otro material de sensorial. El de nomenclatura. Vale, esta es la presentación que os quiero dar. A ver. Me voy a poner así. Es un cesto con objetos en miniatura. Lo que pretendemos con este trabajo es sobre todo dar vocabulario. Entonces nos sentamos al lado del niño y le podemos preguntar, ¿sabes qué es esto? El niño te contesta, escoba. Escoba. ¿Sabes qué es esto? Y te puede decir, no lo sé. ¿Sabes qué es esto? Peine. ¿Qué es esto? Jarrón. ¿Qué es esto? Normalmente te dicen, no lo sé. ¿Qué es esto? Cazo. ¿Qué es esto? Botón. Con estos objetos que tenemos aquí, que el niño no sabe su nombre, hacemos lección de 3 periodos y cogemos uno de los que sí sepa su nombre. Silla, azadón, botón. Dame silla. Pon aquí botón. Pon aquí azadón. Pon aquí silla. Dame botón. Tapa azadón. Pon aquí botón. Y luego el último periodo es que los niños vocalicen el objeto. ¿Qué es esto? Botón. ¿Qué es esto? Silla. ¿Qué es esto? Azadón. Si sigue sin pronunciar el nombre de un objeto, volvemos a hacer lección de 3 periodos, no hay problema. Normalmente este trabajo lo trabajan por parejas. Uno pregunta y es el otro el que dice el nombre del objeto y luego se intercambian los papeles. Es muy básico y bueno,
Como os decía, es para niños que acaban de entrar en el ambiente. A ver. ¿Veis la presentación o no? Perdóname, Kitty, es que me he tenido que hacer otra vez anfitriona, te vuelvo a hacer, ¿vale? Porque Isabel no se puede conectar y estoy intentando que se conecte. Espera, te vuelvo a hacer anfitriona. Venga. Ya está. Vale. Bueno, veis la edad, ya os lo he comentado, 2 y medio, 3. Este tipo de presentaciones se pueden hacer con un cestito de objetos que nosotros tengamos preparados en miniatura, se pueden hacer con objetos del ambiente, con objetos de sensorial, sobre todo con objetos de vida práctica, y luego con nomenclatura clasificada, que son unas tarjetas solo con imagen, no hay letra, y tenemos pues de objetos de la casa, de arte, de cuadros, de música, de compositores, de biología. Sí, perdona. Sí. Admita a Isabel, que lleva mucho rato intentando entrar, la Vale. tendrás ahí pendiente. Ya está. Vale, por fin. ¿Cuáles son los propósitos directos de este trabajo? Bueno, pues sobre todo dar vocabulario al niño, que adquiera confianza en sí mismo para tener más recursos a la hora de poderse expresar. Ayudar al niño a clasificar su ambiente, a la construcción de la personalidad y sobre todo a ser independiente, ¿vale? Y el indirecto, bueno, pues es una preparación para la escritura y para la lectura. Estos son algunos de los trabajos que tenemos para el lenguaje hablado. Ahora viene el lenguaje escrito. Bueno, el lenguaje escrito es una función muy compleja que necesita de ciertas habilidades. Por un lado está la habilidad física, que tiene que ver con la mano, y la otra es necesita tener habilidades mentales. ¿Qué habilidades físicas se necesitan tener para el lenguaje escrito? Bueno, pues el control y coordinación de movimiento, el control a la hora de coger el lápiz para que no tenga fatiga. La mano debe adaptar su movimiento al espacio disponible, que esto se consigue con un material concreto de sensorial, la habilidad para trazar la forma de la letra y cómo conseguimos, con qué materiales conseguimos en el ambiente estas habilidades físicas. Bueno, con las letras de lija, con los resaques metálicos, con el gabinete geométrico y el gabinete botánico, con las tablas de áspero y liso y luego la pizarra. Y sobre todo con vida práctica. Por eso damos tanta importancia a la vida práctica. Las habilidades mentales. Bueno, pues necesita ser capaz de aislar los sonidos que están representados por las letras del lenguaje hablado. Esto se refiere a la conciencia fonológica. Los niños tienen que saber deletrear una palabra para poderla escribir. Tienen que ser conscientes de qué sonidos componen una palabra, ¿vale? Es algo muy importante quedaros con esta palabra porque luego para el taller de cómo ayudar al niño ayudar al niño en casa, ¿vale? Que vamos a hacer, pues vamos a hablar sobre esto.
Además, necesita hacer una asociación entre las letras y los sonidos. Y tener suficiente vocabulario y confianza en sí mismo para permitir la expresión de sus ideas. ¿Con qué materiales en el ambiente conseguimos estas habilidades mentales? Bueno, pues lo conseguimos con los juegos de sonidos, con las letras de lija y con el alfabeto móvil. Ahora, bueno, os voy a dar una presentación de los resaques metálicos. Que voy a quitar esto. Kitty, ahora enséñalo en detalle porque no se aprecia nada de lo que estás haciendo. Bueno, la primera presentación quedaría más o menos así. Se ve perfectamente el contorno del resaque, que se hace de un color, el contorno del marco y luego en la primera presentación se hace una línea totalmente continua sin salirse del contorno que hemos dibujado. ¿Vale? Hay 10 presentaciones distintas de resaques metálicos. Se van combinando luego a medida que se van dando otras presentaciones, se van combinando distintas formas y distintos modos de rellenar el resaque y los huecos libres. ¿Vale? A ver, me voy aquí. Disculpa, Kitty. Sí.
¿siempre es una línea continua o es en este caso? Esta es la primera presentación, luego hay líneas discontinuas, hay como si hacemos líneas como si estuviésemos coloreando, son distintas presentaciones. Vale, vale. No sabía si eran diferentes, pero siempre línea continua, perdona. La edad de este trabajo pues son 3,5, 4 años. El propósito directo, que el niño adquiera la suficiente maestría, práctica y ligereza en su mano para poder usar un instrumento para escribir de la manera correcta y adquirir el control muscular de la mano para la ligereza de trazo y no salirse del contorno. Es una preparación para la escritura. Nosotros normalmente no corregimos cuando el niño, bueno, pues a lo mejor no está haciendo la presentación bien, pero en este caso, en esta presentación, siempre interrumpimos el trabajo si el niño no está cogiendo de forma correcta el lápiz, ¿vale? Después vendrían las letras de lija. A ver. Y la forma correcta se la enseñas haciendo así con el lápiz. Eso es. Y es así. Espérate o así. A ver un poquito, que no te veo. Espera. ¿Así? O sea, así. ¿O cómo? Sí, sí. Es que María hace algo con este dedo. Hazlo tú, Kitty, corazón. porque no podemos ver a las dos a la vez. Hazlo tú así en la mano o como sea. Así. Prácticamente los dedos se colocan solos cuando haces este movimiento. Si lo coges desde arriba, es como que te lo pide, te pide cómo coger el lápiz. De todos modos, Usas los dos, usas el anular y el pulgar solamente. Si está tumbado así, lo coges por aquí, te apoyas y se coloca, como dice Kitty. ¿Vale? ¿Lo veis? Coges, es como que estos los dejamos como guardados. Coges aquí, te apoyas y ya está. Vale, las letras de lija, a ver, espérate un poquito. Bueno, pues hoy te voy a presentar las letras de lija. Voy a buscar aquí en el textito las letras. Y voy a buscar un objeto en el cesto que su primer sonido sea mesa. Lazo. Su primer sonido es lazo.
sacapuntas. A. A. Almohada. Bueno, así sería más o menos la presentación. Normalmente los niños que reciben esta presentación pues ya han observado previamente a otros niños trabajando. Entonces, bueno, no es tan rígida, sino que les dices, ¿y qué objeto que hay aquí tú crees que puede empezar por la letra L? Y normalmente ellos de observarlo ya lo saben, ¿vale? Aquí no presentamos primero las vocales y luego las consonantes, sino que normalmente tenemos agrupadas 4 letras de lija y en los distintos montoncitos pues siempre suele haber una vocal, ¿vale? Pero no empezamos por las vocales y luego por las consonantes, sino que los niños lo aprenden todo a la vez, ¿vale? Vale. Estamos. ¿Cuál es el propósito directo? Bueno, pues la asociación del sonido con el símbolo a través de la memoria muscular, la exploración del lenguaje, la memorización de las letras y sobre todo aprender los sonidos del alfabeto y sobre todo hacer consciente al niño de que las palabras están compuestas por diferentes letras que tienen diferente sonido. Además, es una preparación para la escritura y la lectura. ¿Cuál es el control de error? Bueno, pues está en el material. Los niños tienen que seguir con el dedo la lija. Y luego que al trazar el fonema, bueno, pues no coincida con la grafía. Después de esta presentación, cuando el niño lleva más o menos, bueno, pues unos meses trabajando con las letras de lija y nosotros notamos que el niño reconoce una gran mayoría de sonidos, no necesariamente tiene que reconocer todos para pasar al alfabeto móvil, ¿vale? Pero al menos tiene que conocer, bueno, pues 12, 14 sonidos y entonces ya pasamos al alfabeto móvil, ¿vale? Os voy a dar la presentación. Bueno, el alfabeto móvil le tengo aquí, son 2 cajas muy grandes, las voy a poner allí. Nosotros siempre las tenemos colocadas de esta forma para que bueno, los niños las tengan visibles y les llame, ¿no? el trabajar con este material. Ponemos el papel de pauta para que los niños se acostumbren a que las letras siempre tienen que ir metidas
o colocadas dentro del recuadro rosa, porque así es como escribimos aquí. Entonces, un día que nosotros hayamos visto que el niño bueno, pues tiene cierto control con las letras de lija, pues le decimos que le vamos a presentar el alfabeto móvil. Podemos ayudarnos con algunas letras de lija. Yo en este caso voy a coger la M y nos situamos cerca del alfabeto móvil y le decimos, bueno, todas las letras de lija que hemos estado viendo hasta ahora están aquí, están en estas cajas. Esto es un alfabeto, están todos los sonidos que nosotros hemos utilizado, que nosotros utilizamos. Este material se llama el alfabeto móvil. Le damos el nombre al niño del alfabeto móvil y le digo, bueno, pues yo voy a elegir la M y voy a pensar una palabra que quiera escribir con la M. Normalmente, bueno, no tienen por qué ser palabras cortas, ¿vale? Los niños pueden decir, este año yo le presenté el alfabeto móvil a una niña y lo primero que escribió fue flamenco y no le resultó difícil porque tenía mucho manejo con las letras de lija. Entonces, bueno, yo en este caso voy a escribir mar. A. R. Y no la repito. No leo con el alfabeto móvil. Con el alfabeto móvil solo escribimos, no es un material de lectura. Aunque nosotras no lo hagamos, el niño lo puede hacer. Y normalmente es con este material con el que el niño se da cuenta de que sabe leer, porque va uniendo sonidos hasta que al final le sale la palabra. Pero nosotros eso en la presentación no se lo damos, porque para lectura hay otros materiales. Entonces, puede ser que a algunos niños, bueno, pues no se le ocurra ninguna palabra o no saben qué escribir. Entonces tenemos tarjetas con imágenes o tenemos con el cesto de nomenclatura. Bueno, pues pueden poner aquí, por ejemplo, la escoba y escribir escoba, ¿vale? Es como una ayuda para ellos, si no tienen ninguna idea. Vale, normalmente este material se introduce sobre los 4 años. Estos son edades orientativas. Nosotros, bueno, pues este año este material lo hemos introducido a niños que están por debajo de 4 años, porque veíamos que tenían muchísimo manejo con las letras y que bueno, pues deletreaba perfectamente, conocía los sonidos de todas las letras, entonces, ¿por qué esperar a que tengan 4 años? ¿Vale? También puede darse el caso contrario. Pueden tener 4 años y todavía no saber el sonido de muy pocas letras o no tener todavía la habilidad de deletrear. Entonces, bueno, pues podemos esperar un poquito. ¿Qué
¿Cuál es el propósito directo? Bueno, pues ayudar al niño en la exploración y en el análisis del lenguaje. Hacer consciente al niño de cómo se forman las palabras con los símbolos gráficos, y es una preparación para la escritura y para la lectura. ¿Qué viene después? Hasta ahora, con los resaques metálicos, con las letras de lija y el alfabeto móvil, os he seguido la secuencia que nosotros tenemos a la hora de empezar con el lenguaje escrito, ¿vale? No os voy a hacer todas las presentaciones porque son muchas, pero las he resumido aquí. Os he puesto ¿qué viene después del alfabeto móvil? Bueno, pues una vez que el niño ha trabajado con el alfabeto móvil, le introducimos la pizarra. Es una pizarra normal, que no tiene pauta. Espera, que voy a por una. ¿Vale? Es así, y el niño, bueno, pues puede escribir letras, escribe letras sueltas. El año pasado nosotros metimos como previo a la pizarra la bandeja de arena, porque bueno, es muy fácil, si el niño no le gusta la grafía que ha hecho o cómo le ha quedado la letra, es muy fácil borrarlo, igual que la pizarra realmente. ¿Por qué metemos la pizarra sin línea y sin nada? Bueno, porque al principio, cuando los niños empiezan a escribir, normalmente sus letras son muy grandes, ¿vale? Entonces, aquí no hay límite. Después de la pizarra sin pauta, se le hace una línea y el niño tiene que poner la letra sobre la línea. Después, pasamos a la pauta. Y es que el niño tiene que escribir entre las dos líneas. Y por último, llegaríamos al papel. En un principio el papel es blanco y luego pues sería un papel con pauta. El papel con pauta, primero una palabra, luego dos palabras. Y luego, bueno, tenemos diferentes papeles para 5 palabras, para lista de palabras o para escribir una historia. Todo es progresivo, ¿vale? Otro de los bloques del área del lenguaje es la lectura. Y yo ahora os voy a dar esta presentación, que está aquí María con ella. A ver. Buenas, María. Es que he visto a María y la estoy diciendo. Bueno, hoy vamos a presentar la lectura. Vamos a poner aquí las imágenes. Y luego vamos a leer estas palabras que pone ahí. Normalmente siempre dicen los sonidos. Entonces el niño leería a, u. Y para que él tome conciencia de que ha leído toda la palabra, le decimos un poquito más rápido, sal, más rápido, sal, un poquito más rápido, sal. ¿Ah? ¿Pones sal? ¿Y en esta? Ok, a.
Más rápido. Ok-a, ok-a. O sea, hay veces que nosotros les escuchamos decir los sonidos y decimos, es que eso no es leer. Sí, eso es leer. Lo que pasa es que tienen que practicar para tener velocidad. Pero si él o ella diciendo los sonidos de la letra es capaz de luego sacar la palabra y asociarla a una imagen, eso sí es leer, ¿vale? Para nosotros es leer y luego ya que lean por sílabas y demás, eso luego viene después. Al principio utilizamos imágenes y palabras de 3 letras. Tenemos otro trabajo igual que este, de 4, de 5, hasta que ya, bueno, pues son palabras más complejas. Todo es gradual y bueno, tenemos muchos repuestos de imágenes y de palabras para que no se aburran. Lo cambiamos todas las semanas y es un trabajo que les suele gustar mucho porque se dan cuenta de que saben leer, claro. Este tipo de trabajos, este tipo de palabras que utilizamos son palabras fonéticas. ¿Qué quiere decir eso? Que solo tienen letras con los mismos sonidos que las letras de lija. Por ejemplo, la C, la K. Nosotros el sonido que le damos es K. Entonces, en este tipo ahora que están comenzando a leer, todas las palabras que tengan la C tiene que ser con el sonido K, no con el sonido C de cereza. Eso viene luego después, ¿vale? Kitty, ¿y cuando hacen una frase? O sea, una frase, por ejemplo, de yo como, ¿sabes? No te digo... O es que pensaba que a lo mejor esas tarjetas podían tener una conexión y podían decir algo. Creía que ibas a decir, no sé por qué, pero que... No. Pasan... Primero leen palabras sueltas, ¿vale? Y a ver, yo este año he puesto un trabajo que los niños empiezan, cuando ya controlan este trabajo, el que os acabo de presentar, lo he planteado para que lean por sílabas. Y en ese, al final, van leyendo sílabas, luego van leyendo palabras sueltas y al final leen una frase que a lo mejor tiene 3 palabras, ¿vale? Pero eso tienen que practicar mucho porque les cuesta, porque no es solamente leer, sino que entiendan el significado de lo que están leyendo. Y entonces en una frase, bueno, pues es más complicado. Vale. Pero eso ya es en otro tipo de trabajos, ¿vale? Más adelante, sobre todo cuando han practicado mucho, tienen que practicar la lectura. Vale. A ver, compartir. Este trabajo que os he dado es la caja de imágenes fonéticas. Se da aproximadamente sobre los 4 años. El control de error, bueno, que la tarjeta no se corresponda con la imagen y luego la habilidad que tenga el niño para leer. ¿Cuál es el propósito de este trabajo en sí? Introducir al niño en la lectura. Le estamos introduciendo, por eso lo de las frases, bueno, pues es sobre todo más adelante. Que el niño se dé cuenta de que las palabras escritas son un grupo de sonidos representados por símbolos gráficos y que, bueno, la lectura es comunicación en silencio. El propósito indirecto, dar al niño una llave para la cultura a través de la lectura. Después, en este bloque, en el de lectura, me he saltado muchas presentaciones hasta llegar aquí,
que es el alfabeto de 2 colores. Aquí nosotros lo que lo que pretendemos con este trabajo es que los niños aprendan las particularidades ortográficas. ¿Vale? Entonces os voy a dar la presentación. Tenemos varios libritos, igual que este, con cada una de las particularidades ortográficas. Yo he elegido este. Tenemos de todos. Entonces, como veis, cada hoja es una palabra. Entonces ellos se ponen muy contentos porque te dicen, he leído un librito. Y realmente, bueno, lo pusimos así por eso, para que les motive el hecho de haber leído un librito. Realmente creo que hay como 8 o 9 palabras, pero está genial. Entonces, bueno, os voy a hacer la presentación. Bueno, hoy hemos elegido este librito. Le vamos a leer. Cuando la K va con la E, decimos que es C. Se pronuncia C. Vamos a leer la primera palabra y el niño lo lee. Y baja la pantalla, que no se te ve. Perdón. Vale. Vamos a leer la primera palabra. Pecera, cepa, cebra, cerdo, cebada, 12, maceta, 0, cuando lo ha terminado de leer, le decimos, ahora vamos a escribir las palabras que has leído. Tienes que recordar lo que has leído. Y lo vamos a escribir con un nuevo material que yo hasta ahora no te he presentado, que es el alfabeto de 2 colores. ¿Qué palabra recuerdas? Imagínate que te dice 12. Pues entonces van aquí. O. ¿Recuerdas cómo se escribe C? ¿Mm? ¿Qué otra palabra recuerdas que hayas leído en el librito? Y así con las que se vaya acordando. Un ejercicio siguiente, ¿cuál puede ser? Que lo escriban en papel. Que hagan una lista de palabras con las palabras que han leído aquí. ¿Vale? Así es como nosotros mostramos las particularidades ortográficas. Con el alfabeto móvil. En el alfabeto móvil no se corrige, ¿vale? Entonces, si por ejemplo escribe cebra, lo va a escribir con Z, porque el sonido de la Z es de la Z. Pero nosotros con el alfabeto móvil no corregimos la ortografía, ¿vale? Para eso está este material. De hecho, esto es para niños más mayores. Ya no es letra cursiva, es letra de imprenta
y ya han tenido un recorrido bastante amplio por el lenguaje. Entonces ahora sí que se puede bueno, pues corregir cómo se escribe realmente. ¿Y el cambio de tipo de letra no lo notan? No. Vale. La Entonces, verdad que no, ¿eh? si no lo notan, ¿por qué tenemos que escribir con rabito? Pregunto. O sea, para ellos es más visual que vayan de la mano las letras. Pues tiene que ver con, yo creo, con que el pensamiento es como que le obligas, ¿entiendes? A la hora de escribir. Y bueno, vea que se está preparando el taller. ¿Quieres aclararlo Sí, tú? no, sí, es que es distinto escribir que leer. Entonces, si tú le escribes a él, a ella, una palabra y ellos te ven escribirla, queremos que sea de letra ligada. A la hora de la lectura nos da más igual. Es verdad que facilita un poco el hecho de que los niños lean en cursiva. Y aquí tenemos libros de cursiva, pero no hacemos distinción cuando no es una persona quien lo escribe, por así decirlo. ¿Vale? Eso es, no sé, no les cuesta, no hay ninguna diferencia. Y lo que decía Kitty, que eso nos ayuda mucho también, estos niños han aprendido de una manera fonética, no silábica, eso lo aprenden luego después. Entonces, el hecho de que escriban una palabra de corrido nos ayuda a diferenciar las palabras. Ellos escriben una palabra y cuando terminan les decimos que pongan un dedito y continúen después. Entonces, la separación de palabras también facilita mucho, porque si no, cuando el niño aprende a escribir letra a letra, pues el otro día a mí me pasó con un niño aquí, no me acuerdo qué escribió, pero escribió 3 palabras seguidas. No sabía distinguir las palabras, no se dio cuenta que eran 3 palabras distintas. Entonces, al escribir ligado es más fácil eso. Ajá, vale. Vale, gracias. Ya no interrumpo más. Vale. Ay, perdón. ¿Para qué edad es este trabajo? Bueno, de 4 a 5 años. El propósito directo es ayudar al niño a escribir correctamente, a explorar su idioma y a darle una llave más hacia la lectura total. Y sobre todo que el niño, bueno, pues conozca las particularidades ortográficas de su idioma. Después, ¿qué otra presentación de lenguaje? Pues está la función de las palabras, ¿vale? Es como si los niños analizasen sintácticamente una oración. ¿Qué trabajamos en este bloque? Bueno, pues trabajamos el artículo, el adjetivo, el nombre, el verbo, la preposición, la conjunción y el adverbio, ¿vale? Y sin fatiga, o sea, para ellos es algo que les gusta y tú se lo presentas con su nombre. Mira, te voy a presentar el artículo y ellos tan contentos porque le vas a presentar el artículo. ¿Cómo se trabaja? Bueno, os voy a dar ahora la presentación, pero sobre todo escribimos una oración, después transponemos para que se den cuenta de que las palabras van en un orden, tienen su orden concreto y luego simbolizamos. Cada palabra tiene su propio símbolo. Os voy a presentar la conjunción, ¿vale? Que he elegido esta, no es un buen ejemplo para la transposición, pero es que es muy visual y quería que lo vieseis. A ver.
Bueno, pues hoy te voy a presentar la conjunción. Necesito mi bandeja de escritura para poder hacer este trabajo, ¿vale? Yo tengo aquí 3 palitos, uno rojo, uno amarillo y uno azul, que voy a dejar por algún sitio del ambiente, ¿vale? Imaginaos que pongo los palitos por el ambiente y entonces yo te voy a escribir lo que quiero que me traigas. ¿Qué pone? Y el niño lee el palito amarillo. El niño va por la clase y me trae el palito amarillo. ¡Qué bien! Es el palito amarillo. Ahora te voy a escribir otra cosa que quiero que me traigas. ¿Qué pone? Y el niño lee el palito azul. Y el niño trae el palito azul. Y ahora te voy a escribir otra cosa que quiero que me traigas. ¿Qué pone? El palito rojo, ¿vale? Pues voy a buscar el palito rojo. ¿Vale? Cuando ya lo tienen, pues le digo al niño que vamos a hacer una cosa. Mira a ver qué voy a hacer. ¿Qué he hecho con los 3 palitos? Los he juntado, los he unido. Vale, pues ahora vamos a unir nosotros estas frases. ¿Puedes leer, por favor? El palito amarillo y el palito azul, el palito rojo. Estas 2 oraciones, estas 2 frases están unidas. Bueno, pero ahora yo voy a unir también esta última. ¿Puedes leer qué pone? El palito amarillo y el palito azul y el palito rojo. La transposición aquí en la conjunción no se nota, pero por ejemplo en el adjetivo
Bueno, pues la transposición sería cambiar el orden. El niño lo lee y le preguntas, ¿suena bien? Por ejemplo, a lo mejor en el adjetivo, pues sí, se puede decir el marrón perro, pero bueno, no suena bien. Entonces ellos se dan cuenta de que las distintas palabras llevan un orden concreto en una oración. Después de esto, vamos a simbolizar. Aquí en la cajita está lo mismo que yo he escrito, pero está, son impreso para que el niño lo trabaje sin necesidad de que esté yo para escribírselo, para que trabaje solo. Entonces, ahora vamos a simbolizar, darle un símbolo a cada palabra. Para eso le decimos que vaya por la caja de símbolos que él ya conoce. Y le preguntamos, ¿qué palabra te dijo cómo era el palito? Y te dice rojo. ¿Qué palabra te dijo de qué estamos hablando? Palito. Puede ser que a la primera vez que se presenta la caja de símbolos le tienes que dar como más pistas, pero una vez que ya se comienza por el artículo, ¿vale? Una vez que ya han trabajado esto, es sorprendente como solamente con esa pregunta ellos ya saben de qué estás hablando, ¿vale? A lo mejor al comienzo de simbolizar le tienes que decir, tú les preguntas, ¿qué palabra te dijo de qué estábamos hablando? Y se quedan porque no saben lo que les estás preguntando y le dices, pero ¿estamos hablando de un coche? ¿Estamos hablando de un zapato? ¿Estamos hablando de un perro? Ah, no, estamos hablando de un palito. ¿Qué palabra te dijo que era uno específico? Y te dicen, él. Y ahora vamos a ver un símbolo nuevo que hasta ahora tú no has visto, tú no conocías. ¿Qué palabra te dijo o qué unía esta oración con esta otra? Y te dicen, y les presentas el nuevo símbolo. Continuamos ya con las otras, analizando el resto de la oración. ¿Vale? Es muy visual y bueno, la verdad es que responden muy bien con este trabajo. ¿Para qué edad? Bueno, pues con este tipo de trabajos comienza sobre los 4 años y medio. El propósito directo, bueno, que el niño se dé cuenta de la función de la conjunción, que es unir palabras, frases y enunciados, y es una preparación para la gramática. Después vendría el otro bloque, que es el estudio de la palabra. ¿Qué es lo que trabajamos en este bloque? Bueno, pues hay presentaciones de masculino y femenino, de singular y plural, familias de palabras, sufijos y prefijos, palabras compuestas, sinónimos, bueno, lo que leéis ahí, ¿vale? Los sufijos y prefijos y las palabras compuestas lo trabajamos con el alfabeto de 2 colores.
¿Vale? Entonces, por un lado tenemos una lista de palabras, ellos lo leen y se hace igual que el alfabeto de 2 colores. Imagínate que quieren escribir limpia parabrisas, pues limpia lo escriben de un color y lo siguiente de otro color. Y así se dan cuenta de que 2 palabras que no tienen nada que ver, si se juntan, forman una palabra distinta. ¿Cuál es el propósito de este bloque? Bueno, pues ayudar al niño a explorar cómo es que algunas palabras pueden estar agrupadas o pertenecer a distintos grupos. Y además estas actividades lo que le dan al niño es mayor comprensión de la lectura, mayor vocabulario y le harán consciente de su lenguaje, del lenguaje y de su uso. Yo he seleccionado la de masculino y femenino, que la voy a poner. A ver. Bueno, hoy vamos a ver, te voy a presentar el masculino y femenino, ¿vale? Vamos a leer, ¿qué pone aquí? Femenino. Y aquí, masculino. Vamos a comenzar por esta palabra que pone escritora. Yegua. Niña. Médica. Osa. Actriz. Y aquí tenemos el masculino de estas palabras. Vamos a leer. Escritor. ¿Escritor será el masculino de escritora? Sí, yo creo que sí. Niño. ¿Niño será el masculino de yegua? No. ¿De niña? Sí, niña, niño. Y así continuamos con el resto de palabras. Igual que lo de la lectura, tenemos que tener muchas tarjetitas para que, bueno, les siga motivando y cojan el material. Esta forma de trabajar, pues se trabaja igual con vivos y no vivos, singular y plural, y esas presentaciones que os he comentado antes. Y por último, está el análisis de la lectura, ¿vale? Esto es para niños que tienen una lectura total, ¿de acuerdo? Entonces os voy a dar la presentación para que lo veáis. Bueno, hoy vamos a ver el análisis de la lectura y para ello necesitamos la caja 1 y el sobre 1. Vamos a coger una oración. Yo la voy a escribir cuando yo no esté contigo. Tú coges el papel y cortas cada palabra. Yo ahora lo voy a hacer escribiéndola yo.
el. La primera, cuando comenzamos a escribir, la primera letra siempre va en mayúscula. El. Gato. Bebe. Y come. Cuando terminamos de escribir, ponemos punto. Y ahora nos vamos a hacer preguntas. Yo he colocado así las palabras, a ver si tienen sentido, a ver si se escuchan bien. Y el gato bebe, come, ¿suena bien? No. Come y el gato bebe, yo creo que no suena muy bien. Bebe, come y el gato. El gato bebe y come. Sí, ¿verdad? ¿Qué palabra te dijo que es una acción? ¿Cuál de estas palabras es una acción? Bebe. ¿Hay otra acción? ¿Hay otra palabra que sea otra acción? Come. ¿Quién bebe? El gato. ¿Quién come? El gato. El gato bebe y come. Muy bien. Cuando tú trabajes solo, tienes aquí oraciones y tienes que cortar cada palabra. Puede parecer complicado, pero aquí hay niños que lo están trabajando. Ellos asocian los símbolos, bueno, porque han trabajado previamente las presentaciones que yo os he hecho. Este símbolo es el rojo, el círculo rojo, porque es el verbo. Y mira, os quiero presentar una cosa. Estos sobres, este es el primero, hay 12, entonces las oraciones se van complicando muchísimo, hasta que al final, en el último sobre, bueno, pues tienen este cartelón con el que pueden analizar cualquier oración y cualquier, con cualquier palabra que tenga. Entonces, bueno, pues hasta aquí las presentaciones
Me gustaría que vieseis un vídeo de cómo los niños trabajan en el ambiente. A ver, un momento. No lo vemos, Kitty, nos tienes que compartir pantalla. Perdón. A ver. Sí. Ahora. Bueno, y hasta aquí la presentación. Hasta aquí, no sé si tenéis alguna duda, si queréis comentar algo. Yo tengo una duda porque cuando has puesto antes la frase de el palito rojo, eran triángulos. Y cuando analizáis luego las frases son círculos y flechas, ¿no salen triángulos? Pregunto. Claro, a ver, mira. Que a lo mejor es una pregunta que no... No, mira. Eran triángulos porque en el palito rojo Sí. Este triángulo pertenece al adjetivo, Sí. este pertenece al sustantivo Y el chiquitín, vale. y el chiquitín al artículo. En esa oración no hay verbo. Ya, pero por ejemplo sí que está el gato come, porque el gato no es un triángulo en lugar de, ¿no? Vale, ya lo entiendo. Porque a ver, eso es para niños que ya esto... Ya no lo usan. Efectivamente, y que no es el mismo trabajo, ¿vale? En este trabajo nos preguntamos quién come, ¿vale? Y no es de simbolizar, ¿vale? Ya. Es otro bloque de lectura. Vale, perdona. ¿Vale? Perdón, Miriam, también para que lo entendáis un poco en el argot adulto, cuando simbolizamos con los triángulos hacemos análisis gramatical, es la gramática. Cuando hacemos con los círculos y las flechas, hacemos análisis sintáctico. Entonces hablamos de sujeto y predicado, y el predicado nos lo marca el verbo. Entonces, cuando simbolizamos con las flechas negras, es que esto es muy, muy de primaria. Ahí se hace muy básico y lo que ha dicho Kitty, luego hay otras 2 cajas más que se tienen ahí, pero no es normal que los niños lleguen a hacer un análisis sintáctico
con muchos complementos y eso, aunque se puede llegar, pero eso es mucho más de taller y ya es análisis, eso, sintáctico, de sujeto, predicado, complemento circunstancial, ¿vale? Todo eso. De hecho, no se veía, pero el cartelón grande que ha mostrado Kitty, que tenía flechas así todo alrededor, tiene un montón de preguntas y entonces ahí tienes sujeto y predicado y todas las naranjas son todos los circunstanciales. Pero en vez de poner circunstancial, pone dónde, cómo, las preguntas de los circunstanciales. Y yo aquí tengo el mismo trabajo, pero mis flechas tienen por un lado el dónde, cómo, cuándo, con quién, todo eso, y luego le damos la vuelta y ya pone complemento circunstancial de lugar, complemento circunstancial de... Vale, entonces es que al modo de pensar adulto es eso, por eso, bueno, Sí, nos lo marca el predicado y usamos el verbo, eso es. con círculos, flechas y rayas y por eso Claro, me eso es, porque es un análisis sintáctico del que luego Sí, nosotros cuando lo hacíamos en el Vale. instituto o en el colegio, pues poníamos las flechas y debajo ponías, pues eso, nombre o lo que sea, pero todavía, claro, estos niños no llegan a ese punto. No, claro, vale. Muchas gracias. Una pregunta. Algo que nosotros no debamos hacer en casa para no fastidiar mucho el aprendizaje. O sea, alguna cosa clave que decir, esto no lo hagáis, por favor. O sea, ¿algún detallito? Yo sobre todo escribir en mayúsculas y decirle a los niños el nombre de la letra. Es decir, decirle, esta es la M. Porque luego cuando escriben y quieren escribir mamá, hay veces que se les va y ponen me a ma. Porque, claro, ella dice, es la M. ¿Vale? Siempre decirles el sonido de cada letra, no el nombre. Bueno, pues... Y al contrario, para favorecer, que es leer con ellos. Vale. Sí, podéis hacer, realmente se pueden hacer juegos. Pues a lo mejor tú le escribes, no sé, yo en la cuarentena, por ejemplo, con Alberto, pues jugábamos, yo le escribía, y ahora me vas a traer un león. Y le escribía león. Y él me lo ponía en la mesita y a lo mejor me traía 10 animales. Eran 10 palabras que él estaba leyendo. Todo, pues, como a modo de juego. Más que sentar Vale. y que lea un libro. O que por Ya, muy pero poco como que a texto lo que mejor tenga. ahí puedo meter más la pata que, ¿sabes? Eso lo vamos a ver mucho en el taller que haremos, bueno, no sabemos la fecha exacta, que tenemos muchas cosas, pero seguramente sea la semana antes de Navidad, o sea, de Navidad, de Semana Santa, y esas cosas las vamos a ver ahí. Pues eso, para cómo mejorar la lectoescritura y todo eso, pero una de las cosas también muy importantes, que Kitty lo ha dicho al principio y por eso igual no nos acordamos ahora, es que tengan una buena pronunciación y tengan mucho vocabulario, entonces que les digamos a las cosas por su nombre, que cuando pronuncien algo que no está bien dicho, corregirles sin insistirles demasiado, pero si dice una palabra mal, inmediatamente se lo decimos correctamente. Si la repite bien, pues bien. Si no la repite en ese momento, no pasa nada. Si es un error persistente, entonces les tenemos que decir, a ver cómo la dices para que ellos la repitan. Corregir los tiempos verbales también. O sea, que ellos tengan un buen lenguaje hablado es muy, muy importante para que luego tengan una buena lectoescritura. Y eso ellos hacen, precisamente lo leí el otro día y no voy a decir mucho más porque si no me voy a pisar yo misma el taller del próximo día,
pero no es solo el lenguaje que tengamos con ellos, sino el lenguaje al que tienen acceso. Es decir, ellos, aunque están jugando en un ladito y parece que no nos están escuchando una conversación adulta o la radio o la tele o lo que sea, y todo ese lenguaje ellos lo van asumiendo. Y eso también es muy importante, que tengan una buena calidad que escuchen una buena calidad del lenguaje, para que tengan, pues eso, un lenguaje rico, y eso facilita mucho luego también la lectoescritura. Y el tema de las letras, ¿cómo podemos saber? O sea, yo, por ejemplo, es que yo no me sé las letras que escribís vosotros, o sea, bueno, las que escribíamos en el cole. Pero yo, por ejemplo, con la K de Core, que siempre me está diciendo, házmela porque sé que son 3 palitos, pero yo las veo en las letras de Lija y no son 3 palitos, es con pues, todo, pero con eso me pasa con la H de Héctor, con la M mía, no, sí que es verdad que yo escribo mucho en mayúsculas. Entonces yo creo que como me ve que a lo mejor escribo en mayúsculas, la estoy liando más. Pero es que hay letras que yo no sé escribirlas. O sea, ¿hay algún sitio donde podamos sacar esas letras? Que aunque sea la lista de la compra, que vea que se escribe así. Porque, o eso Sí, es peor. nosotros el año pasado en la cuarentena os mandamos un alfabeto de letra cursiva. Yo le tengo, yo te lo puedo enviar. ¿Me haces un favor? Sí. Vale. Sí, le tengo. Vale. A ver, la Z, otro problema de cursiva. Si se acostumbran a escribir la Z así, bueno, pues no hay problema, ¿vale? Pero yo si veo a algún niño que le cuesta mucho, bueno, pues le enseño la Z con la rayita entre medias, ¿vale? Igual que la K de Core. Yo aquí, bueno, alguna vez escribe su nombre y es cierto que es muy complicada, entonces, bueno, como es mayúscula también porque es su nombre, pues se la he, o sea, yo le digo que la escriba efectivamente con los 3 palitos. Vale. Sí, por eso era, porque yo la lista de la compra, que siempre que, ¿a qué hay de compra? Y la coge. Entonces ella ve las cosas en mayúsculas o Ya. letra. Entonces por eso te digo, si yo puedo medio incentivar escribirlo así, aunque tarde 8 horas en hacer la lista de la compra, pero por lo menos que vea las letras así escritas. Vale. Bueno, chicas, pues si no tenéis más dudas, pues lo damos ya por finalizado. Somos solo las madres. O sea, si Pues hay he algunos... dicho chicas en general, pero no sé no, si hay es que alguno. qué fuerte. Qué fuerte, tenemos No lo sé. mucho por hacer. Bueno. Esto no está Dani. decirlo fuerte, porque cuando yo digo, Bien, Dani. nos ponemos tontas, como dicen, con lo del feminismo, yo digo sí, pero yo sigo teniendo un 90% de entrevistas de familias nuevas con madres, un 90% de reuniones con madres o con madres y padres, a veces también vienen solo los padres, pero no recuerdo bueno, sí, con Román, mira, Nieves, tuve una reunión solo con Román, pero creo que ha sido el único que he tenido solo un papá sin la mamá sola. Entonces, pues sí, queda mucho camino. Así que gracias, Dani, por estar ahí. Y no sé si hay alguno más escuchando, pero creo que no hay ninguno más. Así que esto decirlo, pues la directora del cole nuestro nos dice que solo tiene reuniones con mamás. Sí, la verdad es que hay un porcentaje muy, 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 muy alto, demasiado. Así que, vale. Nada más, Bueno. aquí nuestras reivindicaciones. Bueno, que tengáis buena tarde, chicas. Igualmente. Gracias. Adiós. Hasta luego. No me apagues, tía. Sí, aquí,